¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, antes que nada recordarles que los programas de fin de semana, tanto lo que hicimos el sábado con Patricia Gorza y Andrea Pacerini, dos productoras de la provincia de Buenos Aires, hablando fundamentalmente de infraestructura, y el domingo con el Topo Rodríguez, hablando de economía, los pueden ver en la web elrural.com. Empezó la semana con bajas en el mercado internacional, por lo tanto las subas que se dieron en Chicago de jueves y viernes pasado, que hubo actividad normal, en el mercado local por supuesto no se sintieron y siguió la tendencia descendente, particularmente en el precio de la soja, en donde ya se están pagando en el disponible menos de 300.000 pesos. Está muy por debajo de la capacidad teórica de pago, pero esto tiene que ver con la situación de oferta y demanda que se está viviendo con el producto en el mercado local, en donde al ingreso de la cosecha se suman las fuertes importaciones que sigue habiendo desde Paraguay y que le permite, sobre todo a la industria aceitera, pagar por debajo de la capacidad teórica de pago entre 30 y 40 dólares. Dólares que por otra parte empezaron la semana con una pequeña suba. Pero hoy quiero hablarles de una nota que tuve oportunidad de ver hoy por la mañana al ministro de Economía Luis Caputo, Toto, en un programa de un canal de YouTube. El programa creo que se llama Tiempo Libre y el canal de YouTube La Casa. Eh, Nuestra colega Eleonora Cole le hizo una nota. Esa nota fue después publicada en la web del Ministerio de Economía y por eso yo quiero que de alguna manera la compartamos juntos, por lo menos en la parte referida al campo, y vamos a escuchar a Caputo con nuestra colega Eleonora Cole y vamos a hacer algún comentario de lo que va diciendo Caputo. En la primera parte, Eleonora le pregunta, por supuesto, si hay alguna posibilidad que la baja transitoria en los derechos de exportación continúe más allá de junio, del 30 de junio. Cosa que yo creo que va a pasar, es decir, para mí la baja va a continuar, pero de todas maneras escuchen lo que responde el ministro de Economía Caputo a Eleonora. Si las condiciones macro dan, eso siempre es el caso, es lo que siempre hemos dicho. Nosotros en el primer semestre hicimos un esfuerzo particular porque se habían dado tres factores que al final no se materializaron. Uno era que parecía que podía llegar a haber una sequía que, bueno, al final, gracias a Dios, no se materializó. Dos, habían bajado los precios de los commodities Sí, que finalmente recuperaron, sí. recuperaron. Eh, entonces, la realidad es que hicimos un esfuerzo ahí porque pintaba una situación más difícil para el campo, pero sabíamos que no teníamos los recursos a lo largo del año para hacerla, digamos, duradera en el tiempo. Sí, lo hicimos con las economías regionales, esto lo hicimos parcialmente. Hoy estamos cumpliendo, como siempre, con lo que dijimos, y yo lo repito siempre, si pudiéramos hacerlo, si nosotros vinimos acá a esto, es lo que estuvimos hablando durante todo este tiempo, nosotros vinimos a bajar impuestos. Bueno, ahí lo escucharon a Caputo, en donde habla de tres factores. Uno es que él suponía que iba a haber una seca, finalmente dice que no la hubo, es decir, que toda la cosecha se está dando con mejores resultados de los previstos. Después sigue hablando de retenciones, yo insisto, no hay que llamar las retenciones, son derechos de importación y en todo caso es un impuesto a la producción, lo he explicado muchas veces, pero el ministro insiste con el tema retenciones. Eh, y dice que hizo una baja transitoria debido a esos tres factores que no se dieron. La otra es la suba de los precios internacionales. Habla de dos en realidad, después cuando hace la descripción se olvida el tercero. Yo les voy a mostrar los precios internacionales de la soja, que el ministro Caputo dice que se recuperaron. Ahí los tienen en pantalla. Eso es en Chicago. No sé qué información tiene el ministro Caputo. Sí, es cierto que los precios del maíz en el mercado internacional están un poquito mejor, pero los del trigo están muy por debajo del año pasado. Pero básicamente lo que a nosotros nos interesa desde el punto de vista del resultado de los productores hoy por hoy es la soja. Y la soja claramente no se recuperó, como dice el ministro Caputo, que se recuperó. Y después, sobre el final, el ministro dice, vinimos a bajar impuestos, lo cual tampoco es exactamente así, porque recuerden ustedes que en diciembre del 2023 la intención de este equipo económico era aumentar los derechos de exportación. A lo mejor vinieron a bajar impuestos a otros sectores, pero no necesariamente al campo, de acuerdo a lo dicho y a lo hecho. ¿eh? Pero avancemos un poquito más
porque Caputo ahora se refiere a que han hecho cosas muy importantes para el campo. Escúchenlo. Lo que le digo al campo es, hemos hecho un montón de cosas para el campo, ¿no? Este gobierno ha hecho un montón de Sí, me cosas, consta. porque, o sea, no es solo cosas, hemos bajado aranceles en herbicidas, les hemos bajado, bueno, además de estas retenciones, les hemos bajado aranceles para que puedan importar maquinaria, incluso usada. O sea, La hemos hecho unificación del tipo de cambio también. ni Sí, hablar con la por supuesto. unificación del tipo de cambio, hemos hecho un montón de cosas. Pensemos de vuelta a donde habíamos llegado. Pensemos que ellos venían de una situación Sí. donde tenían que exportar a 300 menos retenciones y comprar a 1000. Bueno, entonces, en la medida que podamos, vamos obviamente a hacerlo. Y el campo para nosotros, como siempre digo, es una prioridad. Ya lo dijo el presidente 1000 veces y yo lo he dicho 1000. También el campo es una prioridad y el impuesto a los débitos y créditos es nuestra otra prioridad. Ahora, también está bueno que hagan fuerza en las provincias, como decía antes, presionar a las provincias para que puedan bajar ingresos brutos. O sea, no es solo un tema de retenciones. Ahí el ministro vuelve a dar un ejemplo de las cosas que hicieron, hablando, él se había olvidado, se lo recuerda Eleonora, de la unificación cambiaria. En realidad la unificación cambiaria, se da con la liberación del CEPA, ocurrió hace muy poquitos días. Previamente a eso, sí es cierto, se hizo una devaluación y un tipo de cambio combinado que le permitía al campo recibir un valor mucho más cercano al real que tenía el dólar, pero es cierto que la brecha continuó, se achicó muchísimo, es cierto, eso tiene que ver con las expectativas y con el efecto de una gran devaluación que por otra parte también hay que decirlo, en el caso del sector agropecuario no está bien dicho eso de que cobraban a 300. El sector agropecuario tenía en aquel momento, si bien los famosos dólares masa, ¿se acuerdan? Pero de todas maneras dejémosla pasar porque tampoco es cierto que cobraban a 300 y tenían que comprar a 1000. Eso tampoco es cierto. Pero está claro que el ministro Caputo, en ese sentido, hay que reconocerle la unificación cambiaria, como yo se los vengo diciendo, es una buena medida en favor del sector productor. Después insiste con el tema de ingresos brutos, acusar a las provincias, a los municipios. Nadie está en contra de eso, pero el principal robo del Estado a los productores es a través de los derechos de exportación. Ahora viene la parte que a mí más preocupado me dejó cuando Caputo le explica al campo por qué el campo ahora parece que no es tan importante. Escúchenlo. Porque yo veo muchos tweets que a veces dicen, no, si nos bajan las retenciones los baneamos de dólares y demás. Hoy el problema en Argentina no es los dólares. El problema para nosotros es la recaudación, es el nivel de nosotros Sí, tenemos que seguir correcto. teniendo superávit. Y ahí lo ven al ministro explicándole al campo que ahora el campo no es importante para conseguir dólares, porque el dólar ya no es más problema en la Argentina, según el ministro, porque llegaron los del fondo, y entonces le trajeron un montón de dólares, le prestaron y generaron más deuda para la Argentina, y entonces el campo ya no es importante para generar dólares, es importante para seguir recaudando. Préstenle atención, vuélvanlo a mirar si quieren. Caputo les dice, el campo ya no es importante. Me vienen a decir que si bajo los derechos de exportación me van a traer un montón de dólares. Y a mí no me interesan los dólares, dice Caputo en otras palabras. Dice, a mí lo que me interesa es seguirles recaudando, seguirles sacando los derechos de exportación. ¿Qué sé yo? Más clarito no puede ser. Yo insisto, creo que el 30 de junio va a haber una decisión del presidente Milei, o unos días antes, que va a decir que se prorrogue la baja esta temporaria y demás. Pero me preocupa que el ministro de Economía diga esto de la principal actividad productiva que tiene la Argentina. ¿Por qué lo dice el ministro esto? Por lo que van a escuchar ahora. Con todo lo que hemos logrado en el área de energía, con lo que va a pasar en minería, vamos a tener en el corto plazo, en los próximos años, dos agros más que van a ser energía y minería. Y como nosotros no emitimos pesos, de vuelta, cada vez va a haber más dólares y menos pesos. Mm. Entonces, el problema no es el dólar, el problema es que si nosotros nos equivocamos en el cálculo de la baja de impuestos y empezamos a tener déficit, dado todo lo que vivimos en el pasado, va a empezar una psicología de vuelta de que la gente va a decir, uy, terminaron con el ancla fiscal, ahora tienen déficit, se tienen que financiar, ¿se van a poder financiar? No. Entonces vamos a entrar en problemas. Entonces nosotros tenemos que ser muy cuidadosos porque en Argentina
hoy no hay espacio para errarle. Sí, no bien. hay espacio. Entonces, preferimos pisar sobre seguro y seguir cumpliendo todo lo que decimos que, digamos, es lo que hemos venido haciendo y por eso hemos ganado la credibilidad ahora o recuperado un poco como país la credibilidad. Hoy Argentina es ejemplo en el mundo, o sea, pasamos de ser de lo peor a lo mejor. Escuche, o sea, les voy a decir algo. En la reunión final del G20 y del Fondo Monetario ahora en Washington, en el último, le tocó hablar última a Cristalina, la número uno del fondo, y dijo lo siguiente, dijo, ahora con la crisis internacional, con todo el problema que estamos viendo, probablemente van a ser muchos los países que necesiten ayuda. El fondo solo va a poder ayudar a países que hagan las cosas como Argentina. O sea, Argentina pasó a ser el ejemplo del país que hace las cosas bien. El secretario del Tesoro americano dijo, Estados Unidos está para ayudar y lo va a hacer, dijo, de hecho, incluso nombró al ISF, todo, al fondo particularmente con el que nos van a ayudar si lo necesitáramos, a países como Argentina, porque son países que son ejemplo hoy. Entonces, Que nosotros, están haciendo los deberes. claro, nosotros Ahora, no podemos arriesgar esa credibilidad. Y ahí el ministro de Economía les explica que ahora vamos a tener varios campos, porque tenemos la minería, la energía, no sé cuándo, pero llegarán algún día, supongo yo, pero también tiene que tener en cuenta el ministro Caputo que por estas semanas el precio de la energía, la minería y demás ha perdido valor en el mundo, pero más allá de eso, sabemos que estos son proyectos de largo plazo y para lo cual hacen falta inversiones. ¿Por qué no aprovechamos de darle alguna manito al sector que ya tenemos funcionando desde históricamente en la Argentina, prácticamente desde que se fundó nuestra patria? Pero el ministro insiste con que no. El campo ya no hace falta para generar dólares, dice el ministro, hace falta para seguirle cobrando impuestos. Y después termina con algo que a mí también me preocupa porque dice que, según le dijo Cristalina, y Bassett, el secretario del Tesoro de Estados Unidos y la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, el mundo tiene que mirar a la Argentina como ejemplo. A mí no me queda claro si ese ejemplo que va a dar la Argentina es que el mundo va a imponer derechos de exportación a todos los productos exportables. Tengan en cuenta que prácticamente el único país que castiga de la manera que castiga al principal sector de la economía es la Argentina. Si ese es el ejemplo que tiene que mirar el mundo, estamos en problema. Porque si para manejar este famoso superávit fiscal con que Caputo hace alarde todo el tiempo, tiene que expoliar a los productores agropecuarios, quitándole en el caso de la soja otra vez el 33% del precio internacional, estamos en problemas. Me parece que uno tiene buena voluntad, insisto. La unificación cambiaria que se dio por estos días es una excelente medida y bienvenida sea. Ahora, todas las declaraciones de Caputo, estas que acaba de hacer en el día de hoy, son mucho más graves de aquello de que les tiró un hueso a los productores, apúrense a liquidar y demás, porque esto lo acaba de decir quien maneja la economía de la Argentina. Hasta mañana. Agroeducación y Canal Rural te invitan a vivir el viaje al País Vasco. Experiencia de sabores y colores vascos. Desde el 30 de julio al 14 de agosto recorriendo Pamplona, San Sebastián, Guernica, Bilbao, Biarritz, entre otras ciudades. Más información en www.agroeducacion.com. Repasamos ahora los valores al cierre de este arranque de semana de Agricultores Federados Argentinos. Soja en San Martín se pagó 315.000 pesos la tonelada, entregado en planta de acopio. El maíz en la misma terminal, 223.000 pesos la tonelada, entregado en planta de acopio grado 2. El trigo en San Martín, 236.000 pesos la tonelada, entregado en planta de acopio grado 2. El sorgo en Rosario, 213.000 pesos la tonelada, entregado en planta de acopio también en grado 2. El sorgo en Rosario, 210.000 pesos por tonelada. Esto se entrega directo a puerto en cosecha grado 2. Se pagó 3.000 pesos menos. Y el girasol en San Martín, 348.300 pesos la comercialización de esta oleaginosa, entregado en planta de acopio. Hacemos la última pausa en la edición central en este lunes. Enseguida regresamos con más información.